Bueno, ahora sí, entonces, bienvenidos a todos. Quien está detrás de psicóloga, por favor, si le ponemos el nombre, les agradezco porque es más bonito cuando podemos mencionarlas por el nombre. Bueno, en esta sesión de hoy vamos a hablar, yo le llamo, ¿no? El por qué sufrimos. Gracias, Emi. Este por qué sufrimos, digamos que además nace mucho desde la observación, ¿no? Desde lo que nos llegan pidiendo. Todos aquí nos damos cuenta de cómo las personas, por más que les decimos, haz esto, te puede servir, te puede ayudar, como que siguen empeñados en su discurso y en su discurso y en su discurso y no querer salir de allí, de donde están en ese discurso. Pero esto, ¿por qué se da? Literalmente se da porque hay una condición mental, entrenamiento que traemos, creencias, el entorno en el que crecimos y demás, donde lo normal es sufrir, ¿sí? ¿Cómo hacemos entonces, cómo buscamos que la persona comprenda que no es lo correcto estar sufriendo y que esto más que de hablar de que una terapia, lo que sea, lo que requiere es un reentrenamiento mental en nosotros mismos, ¿sí? Cuando hablamos de entrenamiento, digo yo, claro, un deportista se entrena en lo que hace, por ejemplo, haciendo su ejercicio y demás, lo conocemos, ¿sí? ¿Cómo podemos entonces llevar a las personas a que se entrenen, ¿sí? Y literalmente esto tiene muchísimo que ver para empezar con el primer ejercicio que siempre voy a estar recomendando es respirar. Cuando a la persona le decimos te vas a entrenar, vas a permitir que tu cerebro se oxigene, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a empezar por, a ver, cada hora, paremos, respiremos, ese parar, que es esa pausa activa además que nos podemos obligar a hacer. Lo que quiera que estés haciendo, a lo que quiera que te dediques, para, cada hora, pon tu reloj que te pite un poquito esas alarmas sutiles que una vez medio escucha ya y que en efecto hace que, ok, me conecto 10 segundos. Es que ni siquiera es la cantidad de tiempo, ¿sí? Me conecto conmigo en este tema de conmigo, respirar, ojos abiertos, ojos cerrados. Ya sabemos que ojos abiertos es el aquí y el ahora. Ya sabemos que con los ojos cerrados me estoy mirando a mí misma, ¿sí? Entonces, cuando empezamos con esto y vamos entrenando el cerebro a esa calma, poco a poco el cerebro eso es lo que va a querer y eso es lo que va a hacer, ¿sí? Y en automático incluso como que nos va pidiendo, ¿sí? Esos momentos de calma. Y en ese entrenamiento es ya el cuerpo como el que nos empieza a hablar, ¿no? Yo les digo a ustedes, muchas veces me pasa, no sé si se los había comentado, de que de pronto hago lo que hago, no sé qué, y de pronto digo, es mi hora de, yo paro con alarma cada hora, miro aquí un punto que tengo fijo, incluso tengo aquí al frente una cartelera y pongo las noticas del día y todo eso que está pendiente. Y no tengo nada particular que digas que siempre voy a mirar ese punto, ¿no? De pronto hago así como que, y me encuentro aquí, por ejemplo, con un dato de la empresa de la fundación y como que además eso me recuerda que tengo algo en que prestar atención, ¿sí? Me quedo ahí, pero respiro. Pero en los momentos en que además la importancia de trabajar por bloques, ese tema de quienes enseñan del manejo del tiempo realmente vale la pena aplicarlo. Técnica Pomodoro, algunas otras que hoy nos hablan además de buscar no distractores y concéntrate el tiempo que puedes porque fluimos, el tema del flow. Y fluimos como nos olvidamos del resto. Yo decía hasta hace poco, ahorita me estoy entrenando en eso y con una plataforma está bien chingona. La plataforma me pone a hacer ejercicio super nice. Donde, por ejemplo, llevo dice, siga la bolita, por ejemplo, ¿no? Y la bolita va para acá, pero en el mouse no va para acá, el mouse tengo que hacerle para el otro lado. Entonces es obligarnos a entrenar, a enfocar. Y resulta que, entonces muchas veces, en este hacer,
Y de pronto ya me ha pasado varias veces que estoy afuera. Y eso de que afuera digo yo, ¿yo qué hago aquí? Como que a veces, ¿no? Porque sigo en el tema de hablar, por ejemplo, de mandar el mensajito, mira, haz esto, pues la actividad normal diaria. De pronto me digo, ¿qué hago aquí? Digo yo, ya sé, voy a caminar, ¿sí? Y por lo menos busco darme una vueltita, tengo la bendición de tener cerca árboles. Depende si es por la mañana o por la tarde, el calorcito está allá o el calorcito está aquí. Entonces, es eso, es dar esos pausas. Entonces, es mi entrenamiento. Y de ahí parte que la salud mental tiene que ver con qué siento, y qué hago, y qué me molestó, y esto. Y cuando empezamos con este entrenamiento, empezamos a salir, ¿no se han dado ustedes cuenta lo creativos que nos ponemos? Hay una cuestión que es también que lo explica la neurociencia, por ejemplo, en el por qué cuando estamos en la ducha nos vienen ideas. Pero igual cuando caminamos o estamos haciendo el ejercicio que acostumbremos a hacer, nos vienen las ideas, ¿sí? También es cierto que cuando nos reímos, si estamos en modo risa, no hay lugar a que pensemos en nada que nos haga triste, que nos dé tristeza. No hay lugar, no hay momento, no hay manera, ¿sí? Cuando estamos en modo risa, estamos en modo risa. Entonces, si yo le enseño eso a mi cuerpo, pues mi cuerpo se va a ir acostumbrando y cuando vienen momentos difíciles, más rápido me los muestra y más rápido salgo de allí. Entonces, este entrenamiento, que es a lo que nosotros debemos primero para nosotros y luego que estemos listos ya para empezar a motivar en los otros, ¿sí? Obviamente es un muy buen comienzo del asunto de cómo salir del sufrimiento. ¿Cómo hoy nos damos cuenta, por ejemplo, en este tema que lamentablemente con el asunto de que, no, es que mira, andaba con depresión? Que digo yo, a veces me quedo pensando, digo, hasta dónde yo misma he tenido algunas situaciones donde, ¿por qué? Porque es que no es juego, que el cerebro, hay un neurocientífico americano que muestra cómo el cerebro realmente como que se nos congeló un pedacito, producto de la no socialización. Los seres humanos por naturaleza somos sociales. Y entonces en el tema de cuando nos tocó guardarnos sin saber cuánto tiempo y todo lo que venía y toda esa angustia, y cuando si el que se enfermó y que cuidado y que no toque y que no haga, ¿recuerdan los comienzos? Que si los guantes, que si la mascarilla, que si una cosa encima también plástica, y el vestido, aquí nos tocó con vestido blanco completo, era por la actividad que se hace, o sea, una cosa tremenda, ¿sí? Y no saber cuánto iba a durar y no tener al comienzo bases de nada y luego los dimes y diretes, ¿no? Las noticias, todo eso hizo una parte en el cerebro que como que se fue guardando y es todo ese relajo que en la cabeza teníamos, y eso es lo que hoy nos está cobrando la vida. ¿Por qué? Porque además hay un detalle importante que también nos muestran los gorros, sí, también en Teletón, claro, Fátima. En eso que les digo, que este señor que abre a cráneos y nos muestra, y dice además, dice que nos muestra cómo en efecto estas partes como si estuviesen congeladas, pero también nos muestra cómo en la misma área del cerebro donde viene y se implanta el sufrimiento, la tristeza y demás, ahí mismo también es la parte bonita, la alegría. Entonces, por eso cuando hablamos en esa meditación linda del sonríe a tus órganos, que decimos, sonríe, porque el cerebro está diciendo, estamos felices, quién sabe qué pasó, pero estamos felices, ¿sí? Es la interpretación que el cerebro da cuando nos permitimos sonreír. Pero si nosotros nos estamos acostumbrando ¿y entonces qué voy a hacer? Y ahora, pues es ese entrenamiento que ya traemos, además con una cantidad de creencias en el que nos enseñaron tantas cosas que sabemos hoy que no nos vienen bien realmente, y que además no nos enseñaron en esta parte del pensamiento crítico, ¿no?
Hoy los chiquillos traen afortunadamente ese implante nuevo, donde si nos damos cuenta, los mismos chicos dicen a ratos, wow, ¿no? Cómo ellos, valga como decimos en Colombia, no tragan entero, ¿sí? Ellos hoy por hoy sí analizan, dicen, miran, hacen. Ya yo siento que es una generación que literalmente va a tener mucha más salud mental, ¿sí? Pero mientras a nosotros, ¿qué nos queda? Trabajar en nosotros para poder a su vez apoyar a los otros, a las personas en sal de ahí si puedes y lo puedes hacer si te entrenas. ¿Mm? Yo te voy a acompañar en este entrenamiento, pero la tarea es tuya. ¿Cuántas veces oímos que fui al tanatólogo, no me sirvió, fui al psicólogo y no sé qué, y la culpa es nuestra, ¿sí? Cuando realmente la situación es que la persona no tomó en serio las recomendaciones que les hacíamos. Eso también lo vivimos muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede además? Ese despertar, ese clic que a veces estamos buscando, pues finalmente, si la persona en medio de todo está como lista y con esa apertura, pues va a llegar. ¿Mm? A mí todavía me pasa con algunos que me dicen, sí, pero ¿cómo le hago? Así en el ¿cómo le hago? Ah, pues es que te he pedido qué, pero las creencias y limitaciones de algunas personas no nos dejan llegar a ese cómo le hago. ¿Mm? Hay temas que lamentablemente con algunas personas que, sobre todo cuando los conocemos, ni se vale tocar, ¿no? Y uno de esos temas, lamentablemente, es lo que tiene que ver justamente con la religión, por ejemplo, ¿sí? Si nosotros nos vamos, mi gran maestro Juan Lucas Martín dice, busquen algo que habla de los tratados de Constantinopla. Yo fui a buscar así como que no encontré, pero dice, ahí está escrito cómo, casi que se decía, esta es la forma correcta de manipular a la gente, ¿sí? Lo vemos hoy con este tema de la inflación, de la recesión, de la no sé qué del dinero, ¿sí? La manipulación formal que hacen, ¿sí? Ese cuento de la Matrix, todo eso no es pues hasta razonar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensamiento crítico. Ver la realidad desde la coherencia. Lo que me están diciendo es cierto. Lo que estoy viendo es verdad. Es por eso, por ejemplo, en las noticias, la mayor de las noticias, pues no te va a decir la verdad. Viene con un aspecto importante de manipulación. Entonces, ¿qué necesitamos? Comprender cómo somos, ¿sí? Llevar a la persona a esa comprensión del cómo es una tarea importante y nos puede tardar unas cuantas sesiones, ¿sí? Realmente que la persona entienda qué siente, qué le dispara esa, por ejemplo, cuando nos dicen, nos pasó la semana, hace unos días en una charla que tuvimos, que una señora dijo que hace 40 años se le murió su hija y que ella lo vive todos los días como si hubiese sido ayer. Yo decía, 40 años, por Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos iniciar con todas estas personas a ese, a ver, qué te dispara todos los días? ¿Cuál es ese pensamiento que te está disparando todos los días ese pobrecita de mí? ¿O cuáles son todas las ganancias secundarias que está obteniendo de esa situación? ¿Mm? Pero también llevándola a ver, le voy a decir una cosa, señor. Si usted no hace, no presta atención a todo eso, se va a enfermar. Si no es que ya está enferma. Y en este enfermarse, entonces, ya seguramente empezaron a somatizar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar cada uno de nosotros en cómo enseñamos ese entrenamiento para que las personas salgan del sufrimiento? Y hay algo bien interesante. El tema del sufrir y el dolor emocional es como que a la vida venimos a eso. Y les voy a decir una cosa bien fea, ¿no? Más si somos mujeres, ¿cierto? Encima de todo, de remate, ¿no? Tú tienes la responsabilidad de los hijos, tienes la responsabilidad de la casa, tienes la responsabilidad de proveer, de trabajar, ¿sí? Si el niño falla, si los chicos tienen alguna situación especial, somos nosotras más las responsables que los señores. Casi siempre todavía viene mucho de esto así, ¿no? Entonces, claro,
Más para nosotras, que es en efecto, sí, Celi, una creencia limitante. El dolor es inevitable, es correcto, pero es diferenciar qué es el dolor, algo normal, natural, en efecto, que somos seres humanos. Pero si me quedo sufriendo, ya es mi elección. Entonces, cuando hablamos de dolor emocional, la definición que tengo aquí dice, un sentimiento intenso de pena, tristeza o lástima. Pero esa pena, tristeza o lástima es por mí misma. Tengo pena porque, y a veces es tengo pena porque no fui capaz de salvar la vida de mi mamá de 100 años. Tengo pena conmigo porque las expectativas que me puse no se han cumplido, pero no nos damos cuenta que sí hemos avanzado en metas chicas. Ese cuento de las metas que hoy por fortuna lo rebaten mucho. Ellas hasta dicen, no te pongas metas, ¿no? Porque el objetivo es, yo quiero llegar allá, pero es como que si fuera directo. No, eso tiene una cantidad de recovecos, ¿sí? No sé qué carretera conozcan así esas de curvas, 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 curvas. Es eso. Y obviamente eso me va a traer a la emoción. Acuérdense que el pensamiento genera la emoción. Entonces, si yo pienso y digo, ese objetivo que me puse, que no cumple, que me frustra, ya estoy pensando en frustración, ya estoy pensando en cómo, ya mi estado emocional, ¿cuál es? Ay, ya me bajoneé, ¿cierto? Entonces, esta parte del dolor emocional lo que nos lleva a pensar inicialmente es ¿qué me lo dispara? ¿Cuál es el detonante que yo tengo y que me hace entrar como en modo ops? Eso. Dice, es una experiencia subjetiva en la que la persona tiene una herida psíquica que nadie ve. Y claro, si yo traigo una herida emocional que se llama injusticia, y en ese sentir que en la vida no fue justa conmigo por las vivencias que me tocó con mi mamá, con mi papá, con el entorno en el que viví, con todo lo que pasa, que además el tema de la injusticia, por ejemplo, una de las máscaras de la injusticia es el perfeccionismo. Claro, en mi autoexigencia de vida perfecta, trabajo el triple, no descanso, hago un montón de tonterías, una cantidad de compromisos, ¿cierto? Pero cuando empezamos a entender en nosotros, como les digo, qué nos dispara y empezamos desde bien al fondo en todo lo que podemos y lo entendemos, ahora entiendo. ¿Sí? Y empezamos a sanar el alma, pues obviamente que vamos a ir avanzando por la vida. Y eso va a depender igual del trabajo que hagamos para nosotros, en cuánto tiempo. Porque algo interesante, recuerden que además como que atraemos de los mismos, ¿no? Entonces ve uno en el grupo de apoyo, por ejemplo, lo vemos, ¿no? Es que no puedo, hoy me siento triste. Y salen las demás, yo también estoy triste, yo también. ¿Cuántas veces les escribo internamente? Por favor, no le valides la víctima. Cambia tu discurso. Y les voy a decir a quién les escribo eso. A personas que hacen acompañamiento terapéutico en duelo. Por eso mi afán a veces que digo, Dios mío, ¿por qué no se actualizan? ¿Por qué? Porque se entiende, lo decíamos en la anterior sesión, creo acá, donde el tema, por ejemplo, de que no nos permitía tocar a una persona. Lo hablamos creo que el sábado, ya no me acuerdo. Entonces, nos quedamos con lo que aprendimos hace 40 años y así no se vale. Entonces ve uno en esa parte de validar la tristeza. Entonces yo me quedo a veces viendo, digo, esta persona lo que está buscando es eso, que le validemos que esté triste, llorando, sufriendo completamente, ¿sí? Generalmente con Fátima escribimos en este grupo. Hoy vas a tener seguramente un día difícil, sí, y se vale. Si no quieres, no hagas nada. Si no te quieres levantar, no te levantes. Si no te quieres bañar, no te bañes, pero mañana te queremos en actividad. Es una forma de hacer ver, está bien que estés triste, porque es que somos seres humanos, pero no te quedes ahí. ¿Va? Bueno, y ahora obviamente también, ¿qué pasa? Esta herida que nadie ve, no la vemos nosotros mismos la mayor de las veces además, pues nos lleva a que el tema siga caminando y entonces ya de pronto decimos, se empieza el cuerpo a mostrarlo con el dolor físico
y venimos a lo de siempre, ¿no? Que el dolor de cabeza, que el no duermo, que el bla, bla, y todas las cosas ya, la gastritis, que es un asunto. Estos días sí que me ha tocado gente que llámese por cansancio crónico o por el no control del pensamiento negativo, valga, si valiera la palabra, no me gusta mucho, prefiero decir disfuncional. Personas que están con problemas, úlceras que se rompen. He aprendido un poquito de eso, obviamente, ¿no? De la úlcera que se rompe y han terminado, la mayor de personas que me ha tocado este tiempo desde Año Nuevo, han terminado en la clínica, hospitalizados, ¿sí? Y tiene razón Claudita, el punto es por no gestionar. Entonces, claro, me incomodé con la compañera de trabajo, ¿sí? No le digo nada, no hago nada y me quedo y se me vuelve costumbre aguantarme el maltrato, ¿sí? Y a cuenta de que si es mi salud la que está fallando, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Ahora, que si me pongo al ojo por ojo, diente por diente, pues me va a ir peor. Entonces, esto es algo importante de reconocer cuando tenemos consultantes, un poco de cómo expresa, cómo es decir, por ejemplo, la persona que te dice, es que me duele mucho, mucho la cabeza. Ok, ¿qué le lleva el dolor de cabeza? ¿Qué es lo que mantiene piense, piense, piense? Cuéntame con quién te peleas todos los días, ¿sí? Además, es, ¿y por qué será? No, es de frente, ¿no? Cuéntame con quién te peleas todos los días. Uy, no es que el jefe, es que el no sé qué, es que el trabajo, el tráfico, todos esos son factores que nos hacen una vida de calidad menor, ¿ok? Ahora, todo esto, recordemos, escribía 4 estadios ahora, Celi, que es algo importante de cuidar, claro. Hay una teoría que se llama la puerta de control, desarrollada en el 65, que hoy por hoy sigue vigente, pero desde la neurociencia reconocido estos temas y en el cómo entonces trabajes cada parte, que es la parte efectivamente sensorial, lo que sientes. Entonces de aquí viene el expresar la emoción, que puede ser que yo a mi compañera mala clase no le puedo decir nada. A veces es mejor políticamente correctos, pero me salgo, hago algo, me voy para el baño, lo que sea, me miro en el espejo y digo, tú no eres eso que esto está pasando, ¿sí? Y hago ese trabajo de liberar, ¿sí? O escribo, a mí me encanta cuando no puedo hablar, escribir. ¿Mm? El tema de poder salir, pues claro, cuando salimos y ojalá en silencio, nos servía mucho la mascarilla cuando hablaba, no me salía, ¿no? En el hablar con uno mismo, ¿no? Ahora pues ya me toca un poquito más mental, aunque yo digo, aquí los vecinos saben que allá viene la psicóloga, porque a veces es, de pronto me viene algo así, como, así como que qué bueno, o el reconocer, de pronto, ¿por qué me siento así? De pronto, miércoles, ya entendí. Y empiezo de una vez, ¿no? De una vez, a ver, Janet, usted no tiene por qué molestarse por eso, hay que comprender esto, y empezar a buscar soluciones, ¿sí? Entonces, ese expresar es entrenado. Vuelvo al comienzo, entrenamiento. Está también la parte motivacional. Si yo me motivo a que en efecto yo puedo avanzar, puedo sentirme en bienestar, eso es una motivación que nace de mí. Yo no puedo hacer que otra persona tenga la misma motivación que yo tenga. Se habla de la motivación intrínseca, o sea, de adentro, y de la que viene de fuera, ¿no? Extrínseca. Yo en la de fuera no creo mucho. Porque démonos cuenta de algo, traemos una ilusión grande, fuerte de conseguir algo, ¿no? Entonces, te lo consigues, lo tienes, ¿y cuánto tiempo te dura la alegría de haberlo conseguido? Muy poco, muy poco. Pero si más bien estoy desde adentro con esa motivación, es decir, el haber conseguido el reloj que quiero comprar, no me va a dar la felicidad, ¿sí? No me va a dar la motivación. Pero sí me la va a dar el tema de, ok, ya lo conseguí porque, y el motivo por el que lo quiero, y entonces luego ya pensar y decir, con esto voy a llevar más control de tal cosa, lo que sea, y de ahí entonces seguir desde adentro en él, y ahora voy por lo siguiente, o lo que sea que nosotros mismos manejemos.
pero desde adentro, desde ese adentro decir, ay, qué padre tener una pantalla de computador más grande porque eso me haría menos esfuerzo de pronto al leer, o porque la podría ver desde allí del otro lado, lo que sea que nos mueve. Acuérdense que la motivación es movimiento igual que la emoción, ¿ok? Y obviamente en el tema cognitivo, si yo creo que puedo, puedo, si creo que no puedo, también tengo la razón. Esa es la teoría de la puerta de control. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que estos tres aspectos son los que encierran el sufrimiento, ¿sí? La forma como pienso, la forma como siento y la no motivación. Esa no motivación tiene mucho que ver con la ausencia de un propósito de vida, ¿sí? Estos días con el tema del amor y la amistad se dan cuenta cómo se dispara, todo, como que eso se revuelve. Vean, traigo un caso en particular que yo ayer decía, ¿yo a qué horas me metí en esto? Porque, claro, en esa ausencia digamos, de no saber qué hacer, y en ese tema de los seres humanos de tomar decisiones emocionales, pues hay mucho camino de cosas que resolver. Y en estos días es todo esto que sale. Y démonos cuenta cuántas de las decisiones que salen, que de las situaciones que salen en ese momento fue por decisiones emocionales. Entonces ya me dejo. A veces las parejas se tratan a veces tan feo, porque así crecimos, viendo a papá y mamá pelear. Y no hay la conciencia de que, oye, ponte reglas, ¿sí? Yo algo que le agradeceré toda la vida a mi ex esposo es que en casa nunca se repitió una discusión por la misma razón. Si ya discutimos este punto, acuerdo logrado, satisfecha o no, pero esto se guarda. ¿Sí? Nosotras las mujeres somos muy históricas, ¿no? Y sacamos y decimos. Yo en este tema de esta parejita, por ejemplo, decía y le advertí y dije, se van a ir a los golpes entre noche. A los golpes. Y le había dicho yo al chico, mucho cuidado, porque ella está muy enojada. Y ella el enojo lo va a sacar con golpes. Prepárate, pero no le vas a responder. Por fortuna, eso se dio y parece que el chico en efecto se mantuvo. Y bueno, es un asunto muy complicado donde nos damos cuenta que en efecto tiene que ver con ¿qué? Con la falta de reconocer que traemos heridas. Esta niña trae un tema de un duelo no resuelto donde su tía era como su mamá y ella se culpa de no haberla, de que no la llevó a tiempo al médico, alguna cosa que su tía murió joven. Entonces, claro, lleva 7 años, no quiere trabajarlo, pues ahí está el resultado hoy, relaciones de pareja con problemas y etcétera, etcétera. Ustedes me entienden. Entonces, todo esto es un tema que el no trabajar en efecto nos lleva ¿a qué? A somatizar, ¿sí? El origen de la somatización, lo escribiste muy bien, Claudita, no saber gestionar las situaciones que nos pone la vida. No tener esos recursos psicológicos activados, ¿sí? No trabajar nuestra propia resiliencia, algo que todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos. Y entonces hay algo súper bonito y súper interesante que les voy, vengan, permítanme, a ver, voy a ponerles la imagen, que es además una situación del cómo somos del cómo como seres humanos, digamos que la vida nos pone en esta condición a veces de comprensión de cómo es que hemos de movernos. Permítanme. ¿Listo? ¿Se ve? Se ve. Bueno, entonces, ¿cómo es que además somos resultado de nuestra memoria celular? Esa memoria que además viene de nuestro clan, de los de arriba. Esta semana hablábamos con Doris, que está ahí, me da mucho gusto que esté hoy escuchándonos, del tema de la genealogía, ¿sí? Saber qué pasó con mi clan, con mis ancestros, reconocer
cómo fue la vida de mamá, de papá, de los abuelos, me va a ir dando indicadores supremamente importantes. ¿Qué estoy repitiendo? ¿Qué lealtades inconscientes podemos llegar a tener? Eso lo aprendemos desde lo transgeneracional. Eso de que igualita a la mamá, ojo, que es igualita a la mamá, incluso físicamente, me está dando información muy importante de cómo entonces yo reacciono emocionalmente igual que mi mamá, o igual que el tío, que el nombre que nos pusieron era igual a, ojo con esa parte también, ¿sí? Todo esto se estudia del tema transgeneracional, la genealogía, la epigenética nos enseña mucho de todo esto. Entonces, ¿qué sucede en la vida de los seres humanos? Nos hablan a veces, obviamente como en todo hay las de teorías, el que dice sí, el que dice no, el que dice mejor dígalo de tal manera y etcétera, etcétera, ¿no? En todo. A mí me gusta esta explicación, me costó entenderlo bien en el tiempo que la estudié, pero la verdad me quedo con esta. Escuchaba a muchos hablar de la mente inconsciente, mente subconsciente, etcétera, pero yo la verdad me quedo con esta. Entonces, ¿qué sucede aquí? Como seres humanos, todos traemos entonces esas memorias, ¿sí? Y esa memoria es la que me enseña cómo trae la sabiduría del cuerpo. ¿Cómo respiro? Si a los niños nacen y nadie, cuando nosotros nacimos nadie nos dijo, venga, haga esto, ¿no? Para respirar, eso era natural, ¿cierto? Llorar, natural, sentir frío, sentir calor. Esa es la sabiduría del cuerpo. Y eso está en mi mente inconsciente. También están los instintos, obviamente, más que se nota el instinto de supervivencia, ¿no? El correr cuando aparezca el león, que además entonces me dice que si corrí porque apareció el león es porque ya aprendía, ya traía o traigo el tema del miedo, ¿sí? ¿Vamos viendo? Esta mente se forma en el vientre, ¿sí? ¿Por qué así? Porque cuando yo estoy en el vientre de mamá, voy a recibir todo lo que ella trae también de todo su clan, ¿no? Entonces de aquí nace el tema de que yo desde el vientre de mamá, lo que mamá siente, pues obviamente lo va a sentir. Y si mamá estaba asustada, y si mamá estaba ansiosa, y si mamá no le servía ser mamá, y si mamá no me quería, y si mamá me rechazó, y todas esas cosas que a algunos nos tocó, pues vienen desde ahí, ¿sí? Y eso nos genera sentimientos. Entonces, ese sentimiento de tristeza, ¿de dónde viene? De la pancita, desde que estábamos allá, ¿sí? La ansiedad, yo veo mucho cuando, de chicos, sobre todo ahora que conocí a sus mamitas, cuando se embarazaron y demás, o en algunas ocasiones incluso que llegan mamitas que llegan personas con situación de duelo y que están embarazadas, que les digo, sobre todas las cosas, trata al máximo de gestionarte para que tu bebé no nazca con ansiedad, con depresión y estas cosas, desde el comienzo. Viene el tema aquí, el ejemplo de Pavlov, ¿no? Si nos acordamos, él le daba de comer a los perritos y demás, esa sensación nomás de que el recordar y que aquí el mejor ejemplo es, imaginemos que estamos partiendo un limón y ponte 3 goticas en la boca. El típico ejercicio donde dice uno, en efecto, ay, el sabor del limón lo traemos enseguida, estamos condicionados, ¿cierto? Y aquí también nos traemos los problemas psicosomáticos, ¿sí? Entonces, una persona que dice, es que en mi familia todos traemos diabetes, vean de dónde sale. Es la emoción que genera la diabetes lo que traemos y lo traemos desde acá. Los que dicen es que aquí todos nos hemos muerto de un infarto. Entonces, traemos esa conciencia desde chicos que hoy tenemos que entrenar, ¿ok? Tengo un poco de cosas en el chat, ahorita lo miramos.
Entonces, ¿cuál es la función de la mente inconsciente? Protegernos. ¿Sí? Y desde esta protección en la parte física y lo que decía de la somatización y demás, nos protege de infecciones y nos cuida a través de los reflejos. ¿Sí? Cuando hablamos de biodescodificación, párele bolas a ese tema tan importante también, ¿sí? Una alergia, un tema especial de busquemos significado. A ver, ¿por qué siento a veces que de esta parte del hombro me pasa tal cosa cuando me despierto? Busquemos, ¿sí? Miremos qué pasó ahí. El solo hecho de entenderlo y sacarlo a la mente consciente, que ahorita vamos para allá, nos va a ayudar muchísimo a poder ir sanando y poder entender y comprender cómo es que como seres humanos funcionamos. Ahora, la mente subconsciente comienza vacía. Ahí es cuando entonces escuchamos que la mente y que lo que van a hacer los niños en sus primeros 7 años o 5 años, depende de la teoría que estemos escuchando, y que habla de la importancia del entorno sano con los niños, ¿sí? Porque aquí es donde empezamos a ver cómo se pelea papá y mamá, cómo escuchamos el no hay dinero, el dinero no cae de los árboles, cómo es que aquí no se permite esta situación especial, aquí todos somos funerarios y a nadie le da permiso de pensar en otra cosa, lo que sea, ¿cierto? Entonces, aquí es donde las creencias van a ser lo suyo. Los hábitos. Si a un bebito le enseñamos de hábitos desde chiquis y le enseñamos de límites, le estamos haciendo un gran favor, ¿sí? Porque esta mente subconsciente del niño se está entrenando para una vida saludable de adulto, ¿sí? Entonces comienza vacía, pero tiene además una condición y es que le cabe información impresionante. Entonces muchas veces démonos cuenta que de pronto hacemos un ejercicio de meditación, de relajación y alguna cosita de pronto ¡pum! Y nos sale como que sale una idea, ¿no? O recordamos alguna situación vivida, ¿sí? ¿Por qué? Porque si llegamos a esta parte de mente subconsciente en una relajación, por ejemplo, que podríamos más bien decir que llegamos a un estado teta, pues aquí es donde vienen todas estos recuerdos y cosas que además es el momento también oportuno para cambiarlos, ¿ok? Las experiencias, aquí es donde. Como les digo, la experiencia desde el primer día. ¿Cuántas veces el trauma viene de la forma como se nació, del parto, ¿no? Que si el cordón umbilical, que si fue antes de tiempo, que si fue cesárea, que si fue parto natural, el cómo fue, desde ahí hay situaciones, ¿sí? Los hábitos, las emociones y demás. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que estamos ya tan entrenados que no resistimos al cambio. Entonces, si aquí yo aprendí a estar en sufrimiento, pues voy a estar en esa resistencia para salir de allí, ¿sí? Aquí también nos habla de la personalidad consistente, ¿sí? Consistente, habitual, es mal genio. Es esa persona de pronto amargada que ni se ha dado cuenta que es amargada, que no se ha dado cuenta de pronto que las personas que la rodean le hacen el feo, muchas veces ni cuenta se dan. Y lamentablemente la mayoría de gente así son jefes, ¿cierto? Está también la parte del sistema nervioso autónomo. Hoy cuando hablamos de sistema nervioso, estudien sistema parasimpático, sistema simpático, todo eso es muy importante conocer, ¿sí? Todo eso nos lleva además a la supervivencia. ¿Cómo sobreviví a las palizas que me daba mi mamá? ¿Qué recursos utilicé? ¿Qué recursos desde ahí había empezado a utilizar? Por ejemplo, ¿no? Obviamente aquí toma más fuerza la respiración, porque cuando yo respiro con mis ojitos cerrados, me estoy conectando con mi subconsciente. ¿Sí? Está el tema de las estructuras neuronales, que hoy sabemos que podemos generar nuevas estructuras porque nuestro cerebro tiene una plasticidad impresionante. Por eso les hablo de entrenamiento. Está la parte de
que el tiempo no existe para la mente subconsciente. Vamos al caso de la señora de hace 40 años. Para su mente, el efecto del tiempo no ha pasado. Está la parte de lo que es real, simbólico, imaginario. Lo que yo imagino para mi mente es igual a si lo está en esencia ya es algo que tengo, ¿sí? El cerebro no distingue entre la realidad y la imaginación. Por eso las visualizaciones son tan efectivas. Y si yo a la visualización le agrego el componente emocional, pues voy a poder manifestar una cantidad de cosas desde allí. Pero en esa parte de la visualización es como que, a ver si no nos pasan, ¡ay, viene mi mamá! A mí me pasaba, ¿sí? Mi visualización era, ya estoy en problemas, ¿sí? Y eso después lo pasaba, viene el jefe, viene no sé qué, viene el profesor, viene el maestro. ¿Sí? Entonces, cambiemos toda esta parte ya, mírate bonito, todos esos ejercicios de meditaciones donde nos imaginamos el lugar seguro, mírate en el espejo, mírate subiendo una escalera o bajando una escalera, como quiera. Todo eso, lo que estamos haciendo con eso es diciéndole al cerebro cómo es que, y él lo ve como una realidad, ¿sí? Entonces, ojo con esta parte. Ahora también, para el cerebro no hay nada bueno ni nada malo. Hay. Y no existe el otro. Si yo pienso que el otro me está haciendo daño, él lo toma como que yo misma me estoy haciendo daño. Porque en efecto el otro no me hace daño. Es la interpretación que yo hago de la situación que se esté viviendo. ¿Vale? Entonces hablamos que la mente subconsciente tiene una función protectora que nos lleva a decir cómo es que desde mi emoción puedo alcanzar todo lo que yo quiera alcanzar. Todo. Y lo primero que hemos de querer es bienestar, ¿cierto? Bueno, me voy a pasar a la mente consciente. La mente consciente es el punto de enfoque del aquí. Y démonos cuenta de algo importante. No tiene esa capacidad de guardar como la mente subconsciente. Ejemplo. Así de memoria, cuando les digo yo estoy rapidísimo, deme el número del teléfono al revés. No lo tenemos en el radar. Y si yo además les digo en este instante con qué persona es la que más hablan por teléfono en el día, dígame su número de celular, tenemos que irlo a buscar. No lo sabemos. Y si yo les doy una cifra, agarramos de pronto los primeros números, pero muy rápido se va, porque la mente consciente no tiene esa capacidad de guardar tanto. Por eso es tan importante dormir bien, porque lo que yo traigo en el día, que necesito procesar, sobre todo a nivel de aprendizajes, como esta clase, pues ocupo irme a dormir, no recordando la clase, pero sí a dormir, que el sueño sea reparador, porque ahí en el sueño es donde mi memoria, mi mente subconsciente está trabajando y es ahí donde va a procesar lo que yo aprendí en el día. Por eso, bueno o malo. Si el cerebro no distingue, va igual a guardar lo que no estuvo bien. Entonces, ¿cómo nos vamos a dormir? Higiene del sueño. Voy trabajando de una vez y sacando lo que no me sirve para que mi memoria no quede en esas cosas que no me sirven. Está además que es el analítico y el lógico, claro. Yo analizo, ¿no? Voy a salir, ¿cuál es la ruta que debo llevar? Le pongo la lógica en el tiempo, en todo lo que tengo que estar haciendo, obvio sí. Aquí también es donde está la fuerza de voluntad. Entonces, esa fuerza de voluntad que dice, no vuelvo a permitirme que esta persona me saque de mi lugar. Aquí es donde está. Entonces, claro, está en el consciente. ¿Por qué? Porque es que es ahí donde viene ese disparador. Entonces, tengamos este cuidado de que si está aquí mi fuerza de voluntad, pues desde aquí es que la tengo que trabajar. También está mi capacidad de aprendizaje, mi capacidad de pensamiento, que solo yo voy a tener esa decisión de cómo voy a manejar y gestionar mis pensamientos. ¿Me voy a permitir llenar mi cabeza de basura? ¿O solamente me va a permitir las cosas que me hacen sentir bien? Eso es una decisión propia, ¿cierto? Está la moral, los valores.
¿Mm? Está la capacidad de síntesis. ¿Sí? Nuestra mente consciente solita sintetiza, por eso a veces nos acordamos de algunos detalles, porque ella sintetiza con lo que fue entendiendo. ¿Sí? Hay una capacidad importante de análisis y aquí en nuestra mente consciente está pasado, presente y futuro. La función protectora que tiene acá es protegerme contra los peligros percibidos. Pero si yo me quedo solamente en eso, es como que me paso todo el día pensando en esa parte de que no haya peligros y más. Si todo el día estoy pensando en estar a la defensiva, pues no voy a encontrar ese equilibrio que busco. Entonces, desde aquí, mente inconsciente, mente subconsciente y mente consciente, ¿qué es el factor crítico? Y este factor crítico es como esa línea que hay entre la mente consciente y la mente subconsciente. Y esta es la línea que nosotros como terapeutas tenemos que cruzar para que la persona empiece a comprender y haga ese trabajo para salir del sufrimiento. El factor crítico es ese mecanismo de comparación donde nosotros nos quedamos, ¿y eso que Yané me está diciendo es verdad? ¿Y será que sí es cierto? ¿Sí? Es esa crítica normal que llega de lo que estamos viendo. ¿Será cierto que ese globo que vino de China? ¿Será cierto que estamos en recesión? ¿Será? ¿Sí? Esa es esa partecita que como que se pone en este límite entre la mente consciente y la mente subconsciente. Es como un filtro, pero es un filtro que rechaza según su criterio. Entonces yo le puedo estar diciendo, mira que te viene bien tomar el hábito de respiración porque eso te entrena y vas a sentirte mucho mejor cuando enseñas a tu cuerpo a oxigenarte. Ok, ¿sí? Pero si ese factor crítico no le suena, pues no va a pasar nada. Entonces aquí, este factor crítico que está trabajando contra los cambios innecesarios según él, ¿sí? Pero además donde recordemos que el cerebro es perezoso y al cerebro le gusta lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, pues esto es entonces lo que tenemos que romper. Para lograr salir del sufrimiento hemos de pasar de la mente consciente a la mente subconsciente, ¿ok? Por eso es tan importante que cuando hacemos el trabajo, lo primero que hagamos es, vamos a relajarnos. Porque si lo que trabajamos está desde la calma, desde la paz, de la serenidad, eso es lo que va a seguir buscando mi cerebro. ¿Vamos viendo? Entonces, vamos a quitarle ya la hojita. Démonos cuenta que es un tema bonito, a mí me encanta esto, pero es un asunto en efecto de comprensión y de mucha observación a partir de ahora. ¿Sí? Si yo permito que llegue una persona, llámese a un grupo de apoyo o a una consulta individual que viene alterada, y yo la permito que empiece a hablar desde su alteración, va a decir un poco de cosas que no le sirven. ¿Sí? En cambio, si yo le digo, comprendo que vienes con tus emociones alteradas, vamos a hacer un ejercicio para que vayamos y acordémonos que siempre nos involucramos, ¿no? Vamos a hacer, un ejercicio para que vayamos entrando en calma. Y ya luego cuando la persona está en calma y le podemos, ahora sí cuéntame, démonos así la atención, bien observadores de cómo cambia su discurso. Y ahí es donde podemos empezar a desde las preguntas poderosas, ¿y esto para qué te sirve? ¿Y esto en qué te ayuda? ¿Y qué piensas de? Y esto, o a veces incluso, muchas veces una frase y nomás dejarles hablar a la que solitos empiezan ¡ay! Ahora que me doy cuenta. No, sí, ya entendí. No, claro, es que sí, es que yo siempre digo lo mismo, o etcétera, etcétera, ya. Entonces, ok, ¿ahora qué vas a hacer con eso? Y nos vamos entonces a generar ese plan de acción donde decimos, esta semana vamos a trabajar en... ¿Cómo vas a gestionar cada vez que te acuerdas de y agarras el enojo y agarras a tirar piedras? Es ahí donde empezamos, ¿ok? Celia, ¿qué opinas de todo esto?
Se me hace importantísimo un montón de cosas que he escrito, Janet. Buenos días a todos. Esto que dices último es muy importante para la intervención en crisis, por ejemplo, porque en muchas ocasiones, si no es que en la mayoría, llegan las personas muy aceleradas, queriendo decirnos un montón de cosas que tienen. Y esta parte de la respiración es importantísima, porque eso al tiempo, los dos, como tú dices, yo respiro con él para irle bajando esta ansiedad con la que llega. El rapport. Exacto, empezar esta empatía que debemos de tener con ellos, ¿no? Y permitirle que hable, porque, como les digo, literalmente al principio llegan a vomitar todo lo que tienen adentro, lo necesitan, ¿no? Precisamente trabajando en las tareas de duelo con la familia Castelblanco, hablábamos alguna vez con Julián de todas estas crisis que tienen personas que no nos damos cuenta o que no tomamos en cuenta socialmente, como la policía, como la gente que se dedica a situaciones antisecuestro, los militares, todas estas personas que aunque supuestamente tienen ayuda, no tienen la ayuda pues adecuada muchas veces, ¿no? Y me decía un agente antisecuestro precisamente, pues sí, yo veo a la psicóloga una vez cada mes. Con todo lo que tienen adentro, es imposible que una vez al mes se les pueda ayudar, ¿no? Entonces, esto que dices de activar nuestra conciencia cerebral es importantísimo también, porque entonces haces como que sientas a la persona en el tema principal, que es su sufrimiento, porque sufren mucho también, ¿no? Sí. Y por otro lado, pues esta situación de cómo podemos, qué herramientas podemos utilizar, y bien dices, la biodescodificación es importantísima. Dejar cosas ya conscientes a un lado que nos puedan pues, auxiliar para poder ayudarlos, y al contrario el acompañamiento no es pues solamente estoy contigo y te apapacho y te escucho, también sentarlos en qué es lo que estás haciendo adecuadamente o no, porque si no les damos un jaloncito de oreja a veces, se siguen victimizando y entonces no salimos adelante, ¿no? Entonces creo que esta parte del sufrimiento es muy, muy importante, muy, muy importante. Eso, y fíjate que me haces ver algo. Nunca pensamos en gente como la policía, un grupo de apoyo con ellos permanente. ¿Cómo sería padre decir aquí vienen y hablan y cuentan sus experiencias? Porque recordemos también que la profesión que traemos tiene mucho que ver con sanar, reparar y de pronto hacer repeticiones de nuestro plan, ¿sí? ¿Por qué traemos esta profesión? Eso también es un tema interesante, ¿no? Y resulta entonces que venimos con tantas cosas y no nos damos cuenta, y cuántas veces vemos que el profesional en lo que sea está desbordado. Un portero, una persona que te abre la puerta y que no es amigable, ¿qué le pasa? Si ellos les enseñan a ser amigables, ¿qué traes hoy que no sonríes? ¿Sí? Entonces, buenísimo el punto, Celia. Gracias, gracias, gracias. Gracias, sí. Vale, Sarita. Pues muy enriquecedor todo. Y pues sí, efectivamente, cuando yo he tenido la consulta particular, como dice Celia, vienen a desbordar. Y honestamente, a mí la aplicación de lo que es el protocolo de TAT me ayuda mucho justamente a bajar esa inquietud, esa que traen,
para podernos centrar en lo que se tiene que trabajar. Y por otro lado, quería yo también comentarte, cuando estabas hablando de la herencia celular, que mencionaste mucho acerca, y tienes toda la razón, de lo que va adquiriendo el bebé en el seno materno antes de nacer. Y hay muchas cosas que se han escrito al respecto, pero también yo creo que tenemos la herencia celular del padre por parte del espermatozoide. No es nada más desde el momento que empieza a desarrollarse ese ser que va a ser un ser humano en la matriz, sino aún desde la concepción, y al unirse el espermatozoide con el óvulo de la madre, se funden realmente la herencia celular de los dos, no nada más de la mamá, sino del papá también. Y yo lo he visto cuando he tomado los talleres con TAT, que eso es de veras, en ocasiones se ve muy claro que el trauma que traen los niños o el adulto viene desde entonces. Por eso en el protocolo de TAT, sobre todo cuando se inicia un trabajo con bioenergía, con alguien, desde un inicio y sobre todo la primera vez, se dice y se hace con la intención de sanar las heridas de los ancestros, porque definitivamente traemos mucho de eso. Eso, y bien interesante, claro, lo que dices. Por eso, fíjese que las familias conscientes hoy, que se hacen sus análisis antes de concebir un hijo, que se trabajan en sus emociones y demás, afortunadamente ya existe esto, ¿no? Va orientada en efecto a que los seres humanos seamos mejores personas, definitivamente así. Entonces, claro que sí. Y también siempre que hablamos de genealogía, vamos a hablar de los dos lados, ¿no? De epigenética, de todo, ¿no? Somos hijos de papá y mamá. O sea, que a veces que me ha pasado, no, es que no conocí a mi papá. Igual tienes un papá, igual lo tienes. Gracias, Sarita. Heidi, de mi corazón, ¿cómo vamos? Hola, ¿cómo estás? Aquí corriendo, pero aquí estoy con mucho gusto. Saludos a todas. Pues me haces muy consciente y me recuerdas porque se nos olvida mucho esta parte de la genealogía, de dónde venimos y lo importante de estas heridas generacionales. A mí me gusta mucho cuando tengo oportunidad de apoyar desde esta parte, poner como la persona en el aquí y en el ahora y decirle, tienes dos caminos. Cuando tenemos y que viene aliado a estas alianzas no dichas de las familias, ¿no? Como tú decías, aquí todos nos enfermamos, aquí somos los fuertes o aquí X, ¿no? Entonces, decir, tú estás como en este camino y hoy tienes la decisión de seguir repitiendo estos patrones del pasado o de poner mucho hacia el futuro. Entonces, yo ahí más bien para hacer este cambio de no victimizar, como sí escucho, sí valido, pero digo, ahora tú tienes la libertad, yo me voy mucho por la logoterapia, de esta parte de la libertad y la responsabilidad, de que tú puedes ser observador, de sí tu genealogía, abrazarla, entenderla y decidir cómo quieres a partir de hoy ser, porque hasta ayer o hasta este momento así estaban, pero ahora tú decides. Entonces, eso me llena mucho y me mueves mucho con esto de recordar cómo tenemos que seguir trabajando para entender nuestro pasado, para todos nuestros ancestros somos parte de ellos. Okay. Vale, mi Heidi del alma, gracias. Quiero escuchar a Alma. Almita, ¿puedes prender tu cámara? Sí. Ahí disculpe que ando toda, voy llegando a la oficina, pero no te ahí sí me escucho medio agitadas porque venía subiendo escaleras, ¿eh? Tranquila, bueno, tranquila. Y aquí andamos, mira, buenos días a todas, a todos. Pues muy interesante, Janet, siempre que te escucho, de verdad me dejas mucho aprendizaje y darme cuenta que el día de hoy me ayudó bastante, aparte de lo que comparten las compañeras, que también es muy enriquecedor, pues entender que al final como
como profesionales de la salud tenemos que ver al ser humano integral y no se nos puede olvidar ningún elemento, y esta variable de la genealogía, yo ya lo había escuchado, pero no me había adentrado, ni había escuchado ya la parte teórica, científica que tú nos muestras. Y de cierta manera como por sentido común le daba cauce, pero ya ahorita conociendo realmente cuál es el origen teórico y cómo se utiliza, pues ahora entiendo, ¿verdad? Que el ser humano somos integrales, y así como aquella persona que viene a solicitar nuestro apoyo también trae estas cuestiones y estas heridas hasta generacionales, pues también trabajarlas desde nosotros, porque yo creo que también el prepararnos, no nada más académicamente, como bien lo dices, seguir estudiando, seguirnos preparando, quienes nos dedicamos a esto, pero también prepararnos en la parte personal, porque llegará el momento en que vamos a toparnos con alguna situación que nos genere ruido a nosotros mismos, y ahí entonces, ¿cómo acompaño? ¿Cómo, pues sí, estoy al pie con la persona que pide la ayuda, si yo estoy igual, careciendo de muchísimas cosas? Entonces, pues siempre me deja la reflexión de que antes que empezar por los demás, necesito seguir trabajando en mi persona. Vale, Anita, Gracias. muchas gracias.